Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Las encuestas no fallaron, auguraban una victoria aplastante para Nayib Bukele en las elecciones del domingo y esa misma victoria es la que le dieron las urnas. A falta de conocer los datos finales del escrutinio, Bukele se hizo con el 83% de los votos, seguido a muchísima distancia de los candidatos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, un hombre que se llama Manuel Flores, y del candidato de Arena, que se llama Joel Sánchez. El primero se quedó en el 7% de los votos y el segundo superó por poco el 6%. Tan pronto como se conocieron los resultados preliminares, el vencedor, es decir, Nayib Bukele, salió al balcón del Palacio Presidencial de San Salvador para dirigir unas palabras a sus partidarios, que celebraban ruidosamente la victoria. Pero este domingo no solo se celebraban elecciones presidenciales en El Salvador, también se renovaba la Asamblea Legislativa. Ahí el partido de Bukele, Nuevas Ideas se llaman, también ha arrasado. Aún no ha concluido el recuento, pero se estima que los de Bukele se hagan con 58 de los 60 escaños, convirtiendo así la Asamblea salvadoreña en algo parecido a un parlamento de partido único. En la Asamblea, el partido de Bukele ya contaba con una mayoría muy cómoda desde las últimas elecciones celebradas en 2021. En aquel momento, eso sí, la Cámara tenía 84 escaños. Ahora, por deseo del presidente, ha quedado reducida a 60. Bukele se convierte también en el primer presidente en empalmar un segundo mandato desde que entró en vigor la actual Constitución, allá por el año 1983. Una Constitución que de primeras prohíbe la reelección. Pero los jueces del Constitucional, elegidos directamente por la Asamblea, reinterpretaron la Carta Magna y dieron luz verde a la candidatura presidencial. Eso mismo era lo que quería la mayor parte de salvadoreños. Bukele disfruta de unos índices de aprobación altos, no, altísimos, del orden del 90%. Eso se debe a cómo ha enfrentado la cuestión de la seguridad, uno de los principales problemas que arrastraba el país desde hace décadas. El Salvador figuraba año tras año entre los países más peligrosos del mundo. Hoy, en cambio, es de los más seguros de América. Esta exitosa guerra contra las pandillas le ha convertido en el presidente más popular de la historia del país. Pero también ha despertado ciertas preocupaciones por mantener a El Salvador en un régimen de excepción permanente desde hace casi 2 años. Le acusan de vulnerar los derechos humanos, de detener inocentes, de no respetar las mínimas garantías judiciales y de consentir la tortura en la macroprisión que mandó levantar en el centro del país. De hecho, desde que dio comienzo el estado de excepción, esto fue a mediados de 2022, varios derechos constitucionales se encuentran suspendidos. Más de 75.000 personas han sido arrestadas en sucesivas redadas realizadas por la policía y unidades del ejército. Esto ha convertido a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En El Salvador hay casi 2.000 presos por cada 100.000 habitantes, es decir, un 1,6% de la población del país está entre rejas. Pero una gran mayoría de salvadoreños no echa cuentas al presidente por esto a la vista de lo que sucedió el domingo. Se sienten más seguros y parecen dispuestos a sacrificar ciertas cosas a cambio de poder salir a la calle o no temer por su vida. Desconocemos si Bukele perseverará en esta política de mano dura que hasta la fecha le ha dado tan buen resultado. Lo que sí sabemos es que ahora cuenta con una autoridad y una legitimidad que no tenía cuando llegó por primera vez al gobierno hace ahora 5 años. Hace poco más de un año, esto fue en enero del año pasado, 2023, el 31 de enero exactamente, se inauguró en el centro mismo de El Salvador una nueva prisión. Algo realmente grande y portentoso, con capacidad para 40.000 internos y unas medidas de seguridad extraordinarias. La cárcel, que se encuentra ubicada en un páramo del departamento de San Vicente, a unos 80 kilómetros más o menos de San Salvador, que es la capital del país, se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo y fue inaugurada por el presidente Nayib Bukele en persona.
Todo estaba perfectamente coreografiado aquel día. La inauguración coincidió con la llegada de los primeros reclusos que fueron llevando a la prisión en hileras de autobuses custodiados por la policía. Ya a partir de ahí, con esos dos ingredientes, del resto se encargaron los expertos en comunicación del gobierno. Grabaron vídeos muy trabajados a los que no les faltaba ni la banda musical, que parecía extraída de una película de terror. Al llegar, los presos eran conducidos al interior de la cárcel, esposados, naturalmente, descalzos, con el pecho descubierto y lleno de tatuajes. En muchas ocasiones iba la cara también llena de tatuajes y la cabeza afeitada. Aquellos eran los primeros, los que llegaron aquel día, el 31 de enero de 2023. Luego ya irían llegando muchos más. Actualmente en ese centro hay 12.000 presos, pero como os comentaba al principio, queda espacio para muchos más, porque la capacidad sobre el papel de este centro de confinamiento del terrorismo, que es el nombre de la prisión, el nombre oficial, es de 40.000, teniendo en cuenta que las prisiones, sobre todo en Centroamérica, las suelen ir siempre saturadas, podrían terminar metiendo ahí 50.000, 60.000 o un poco los que les venga en gana. Este de la inauguración de la macrocárcel para los pandilleros fue un episodio muy comentado en el extranjero. No, en España, desde luego, nos enteramos porque estaba en todas las redes sociales, también lo llevaron los periódicos, porque los vídeos que elabora el Departamento de Comunicación de la Presidencia de El Salvador son realmente buenos. Se conoce que Bukele ha contratado a buenos cinematógrafos, a buenos videógrafos para el caso, que encajan muy bien lo que hacen, encaja muy bien en la manera de comunicarse hoy en día a través de vídeos cortos, a través de Twitter, de Instagram, de TikTok, etc. Y la puesta en escena además era realmente espectacular. El Salvador es el país más pequeño de la América continental, no de toda América, porque hay muchas islas en el Caribe, países islas, especialmente las pequeñas Antillas, que son más pequeñas desde el punto de vista territorial, de superficie, pero sí del continente americano. Pero tras la inauguración de este centro penitenciario, pasaba a tener la cárcel más grande de todo el continente. Una cárcel de verdadera excepción, porque aparte de su formidable tamaño, no hay más que ir a echar un vistazo a los vídeos aquellos que publicaron el año pasado, pero se han publicado muchísimos más a lo largo del último año. Podéis buscar fotografías y veréis que es un auténtico fortín. Más parece una base militar en algunos aspectos, con un gran perímetro exterior amurallado, con unidades del ejército vigilándolo, garitas de torres de vigilancia. Bueno, es una cosa realmente llamativa. Les costó unos cuantos meses levantarlo, lo levantó una empresa mexicana, una constructora mexicana, y desde fuera, si no te dicen que es una cárcel, realmente parece una base militar de los Estados Unidos en algún país de Oriente Medio, como Irak, que están pendientes con las 24 horas, o en Afganistán, de que les vayan a atacar los talibanes. Pero no, está en el centro no de Afganistán, sino de El Salvador. Está, como os he dicho antes, a no mucha distancia, unos 80 kilómetros de la capital. Tiene además una normativa muy estricta. Los presos están aislados y no se admiten las visitas bajo ningún concepto. Esto, que puede parecer inhumano, ya sabéis que el régimen de aislamiento en cualquier sistema penitenciario está contemplado, pero con muchas salvedades, y no se puede extender más de la cuenta. Bien, en el caso de esta cárcel salvadoreña es la norma. Tampoco se admiten, como digo, las visitas. Ya digo, esto de primeras puede parecer que va contra los derechos humanos y que de hecho es inhumano, pero en el caso de El Salvador tiene una explicación. En el caso de El Salvador, y no solo de El Salvador, también de otras partes de América, a menudo las bandas criminales dirigen desde prisión sus respectivas bandas, es decir, organizan los asesinatos, los asaltos, las extorsiones, etcétera, las organizan desde la prisión. Por lo que en este caso el aislamiento es fundamental. Nada de teléfonos móviles, nada de contacto con el exterior. Los resultados de estas redadas se han dejado sentir muy profunda y benéficamente en la sociedad salvadoreña, a la vista de las estadísticas que disponemos, y no solo de la estadística, también de lo que opina el salvadoreño de a pie. Hasta hace poco más de un año, los salvadoreños vivían esencialmente pendientes de su billetera, de su teléfono o directamente de su propia vida, de mantenerla, quiero decir.
El país era uno de los más peligrosos del mundo y solía figurar casi siempre entre los más peligrosos de América, en un lugar como América, sobre todo América Central, que ya de por sí tiene algunos países peligrosísimos, como Honduras o la propia Guatemala, que son dos países vecinos. Así que era un lugar donde era bastante complicado vivir, sobre todo si no eras salvadoreño y no estabas acostumbrado a ello. Yo recuerdo en el año 2015, que fue el año que pasé en Guatemala, cuando me quejaba, que lo hacía de vez en cuando, claro, de la inseguridad de allí en Guatemala, me quejaba a mis compañeros de trabajo de que no podía salir por la calle, ni por supuesto por la noche ni se me pasaba por la cabeza. Me decía que sí que era cierto, pero que en El Salvador era aún peor. El Salvador está muy cercano de Ciudad de Guatemala y hay de hecho una carretera muy famosa, la carretera de El Salvador, en torno a la cual viven buena parte de los capitalinos en Guatemala. Bien, pues me decían que aquí, que ahí era, bueno, bastante peor que Guatemala, que a ciertas horas no se podía ni parar en los semáforos porque te asaltaban. Aquel año 2015 estoy hablando, la tasa de homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, que es como se mide la tasa de asesinatos, en El Salvador era de 106, es decir, 106 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes. En aquel año fue la más alta del mundo. En 2023, el año pasado, esa tasa fue de 2,4 y un total en todo el año de 194 homicidios. En 2015 fueron asesinadas en El Salvador 6.656 personas. Es decir, que si lo dividimos entre los días del año, pues nos sale de promedio 18 asesinatos al día. En un país, ojo, que no es México, que es muy pequeño en comparación con México, incluso en comparación con el resto de países de América. Es el país más pequeño de toda la América continental y que tiene poco más de 6 millones de habitantes. Esto es algo menos en población que la Comunidad de Madrid. Bien, pues ese año he ido a mirarlo por pura curiosidad. En 2015, ¿cuánta gente fue asesinada en la Comunidad de Madrid? Bien, fueron asesinadas 31 personas. Creo que frente a los 6.656 de El Salvador, creo que comparando se entiende mucho mejor el problema que tenían los salvadoreños. También se entiende mejor, de hecho bastante mejor, la popularidad extrema de la que disfruta Nayib Bukele desde hace años y que haya arrasado en las elecciones de este domingo del modo en el que lo ha hecho. Las detenciones en masa de estos pandilleros o presuntos pandilleros, porque en muchos casos sus familiares dicen que son inocentes y que no tienen absolutamente nada que ver con la pandilla, esto ha devuelto la tranquilidad a la calle. Las tiendas y los comerciantes callejeros respiran tranquilos por primera vez en mucho tiempo. Muchos ni siquiera se acordaban de cuando El Salvador, hace ya décadas, era un país más o menos pacífico. Todo lo que ganan ahora mismo ya vendiendo, lo que vendan es para ellos. Antes tenían que compartirlo con las pandillas, que extorsionaban a casi todos los comerciantes del país. De tanto en tanto, además, para más drama, las dos pandillas principales, la Mara Salvatrucha y la Mara del Barrio 18, se enfrentaban por controlar el territorio, dejando un reguero de víctimas y un reguero de sangre, en fin, que cuando estaban en guerra, ya fuese entre ellas o porque el Estado había decidido declarársela, los problemas se multiplicaban. No solo había que aguantar la extorsión, sino que además hubiese tiroteos continuamente. Esta inseguridad, como siempre que hay inseguridad ciudadana, se ceba siempre con los más pobres. Los ricos, a fin de cuentas, se pueden proteger mejor. En el caso de El Salvador, pues se limitaban a protegerse con carros blindados, con guardias de seguridad armados, con casas videovigiladas en residenciales privados de acceso restringido. Un poco el paisaje que encontramos en muchas ciudades hispanoamericanas. Era el paisaje habitual, y lo recuerdo a la perfección, en el paisaje urbano habitual en Ciudad de Guatemala en aquel entonces, y me consta que sigue siendo, si no igual, muy parecido. Las pandillas, de hecho, en El Salvador actuaban como una suerte de estado paralelo. Cobraban peajes de acceso a los barrios de clase baja, extorsionaban a pequeñas empresas, a conductores de autobús, a comerciantes en los mercados municipales, a dueños de bares, de cafeterías y de restaurantes, y en definitiva a todo aquel que desarrollase una actividad. Si alguien, por ejemplo, tenía una peluquería o un puesto de frutas, cualquier cosa, un autobús simplemente con el que hacía trayectos interurbanos, pues tenía que pagar a la Mara en cuestión $100, $200 mensuales,
y en ocasiones pues tenían además que a los cobradores les tenían que dar cajas de cerveza o lo que fuese, lo que los extorsionadores decidiesen. Y en el caso de que se produjese un impago, automáticamente la Mara actuaba y asesinaba a la peluquera, al comerciante o al conductor del autobús. Se estima que en su buena época, solo en concepto de extorsión, las maras en El Salvador recaudaban unos 500 millones de dólares en efectivo al año. Esto suponía un coste enorme para la economía salvadoreña, que se estimaba en más o menos un 15% del PIB del país cada año. Esto de la inseguridad normalmente no se suele tener en cuenta que tiene siempre un impacto económico muy negativo. La inseguridad es de lo peor que hay. El no poder salir a la calle, el no poder establecer un simple comercio, porque va a aparecer un tipo armado que te exija dinero. Los pequeños empresarios, y por pequeño empresario en El Salvador, no hay que entender lo mismo que por pequeño empresario en España o en Europa. Pequeño empresario en España pues es un tipo que tiene un taller o que tiene una empresa con 5, 10, 20 trabajadores. No, un pequeño empresario en El Salvador es un simple vendedor callejero o una mujer que prepara tortillas en una esquina. Bien, estos no podían crecer ya que los pandilleros parasitaban todo lo que ganaban. Muchos salvadoreños, hartos de la inseguridad y de la falta de expectativas y de no poder emprender nada con garantías, lo que terminaban haciendo era convirtiéndose en mojados, es decir, marcharse del país, atravesar Guatemala, luego México y tratar de llegar a la frontera de los Estados Unidos para probar suerte allí. La inseguridad también se dejaba sentir en las empresas más grandes. Estas empresas que no son una simple vendedora de tortillas, sino una empresa de 100 trabajadores, 200 trabajadores, una gran cadena de restaurantes, por ejemplo. Estas lo que necesitaban era destinar recursos crecientes a protegerse de robos y de secuestros. La protección contra robos se cifraba en tener siempre guardias armados en sus establecimientos, sistemas de videovigilancia muy sofisticados, etc. Respecto a la inversión extranjera, pues cualquiera de fuera de El Salvador se pensaba muy mucho en invertir en un país así, en un país tan peligroso. Las empresas necesitan seguridad jurídica, sí, pero también seguridad física. De hecho, sin seguridad física no hay actividad económica posible. La seguridad ha mejorado en El Salvador hasta el punto de que la emigración hacia Estados Unidos ha disminuido en los 2 últimos años, mientras que la inmigración proveniente de países vecinos, como Honduras o Nicaragua, se ha incrementado. De hecho, gobiernos de esta región, especialmente el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, están estudiando el caso salvadoreño. A ver qué es lo que ha pasado, y no solo. En el caso de Ecuador, por ejemplo, Noboa está con lo mismo, viendo a ver qué es lo que ha hecho exactamente Bukele para hacer, si no lo mismo, sí al menos extraer algunas ideas. Ya que, aunque en prácticamente todos los países de América la criminalidad ha descendido con respecto a los máximos que se marcaron en la década pasada, a lo largo de estos últimos años en Honduras o en Guatemala pues se está matando menos gente de lo que se mataba en el año 2013, 2014, 2015, pero aun con todas sigue siendo muy alta. Sobre esto mismo de la seguridad, sobre lo que Bukele ha construido su mayoría. Una mayoría que, como os decía antes, ha sido aplastante. Es la mayor que se ha registrado jamás en unas elecciones salvadoreñas. A falta de los resultados finales, os anticipaba antes en la introducción más o menos cómo habían quedado. Todavía no los tengo encima de la mesa, pero más o menos andarán por ahí por los resultados preliminares que tenemos. El presidente ha revalidado el cargo con, y esto es lo realmente sorprendente, un 83% de los votos. Es decir, más de 8 de cada 10 votantes se han decantado por Bukele. Pero no solo eso, sino que no es que haya tenido un adversario que haya hecho un 18%, que aun con todo estaría muy lejos, pero habría una parte de El Salvador que sí tendría a un candidato alternativo. No es el caso. Sus adversarios, han quedado tan lejos que hasta el calificativo de adversarios les viene grande. El segundo ha sido Manuel Flores, que es del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que ha tenido un 7%, y el tercero Joel Sánchez, de Arena, que ha tenido un poco más de un 6%. El Frente y Arena dominaban la política salvadoreña pues hasta el año 2019. O ganaba uno o ganaba el otro. Llevaban 3 décadas turnándose en la presidencia hasta que Bukele irrumpió en las elecciones de 2019. Ganó en aquel momento con mucha autoridad. De hecho, de Bukele
Ya hablé en las contracrónicas que hice sobre El Salvador allá por hace 5 años, allá por el año 2019, ganó con un 53% de los votos, que es ganar con autoridad, caray, más de la mitad holgada. Seguido de Arena, que tuvo un 31%, y el Frente Farabundo Martí, que tuvo un 14%. Pero se abría la incógnita en aquel entonces. ¿De qué haría este hombre tan joven? Tenía 37 años en aquel entonces, que venía de ser alcalde de San Salvador. Fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018. Y había sido alcalde también de Nuevo Cuscatlán, un municipio pequeño que está en la periferia de la capital. O sea, era toda la experiencia política que tenía, que no era poca. Ser alcalde de la capital pues ya le daba bastante, pero no formaba parte de lo que era la casta política del bipartidismo salvadoreño. Él había simpatizado y había estado incluso había militado en el Frente Farabundo Martí, pero era un disidente dentro del Frente Farabundo Martí, y Arena vio, en aquel momento, estoy hablando de hace ya 8 años, 7, 8 años, vio que era una manera de desgastar al frente que en aquel entonces conservaba el gobierno del país. El tiempo le ha consolidado estos 5 años, a pesar de las sucesivas crisis que han afectado a su gobierno, especialmente entre 2020 y 2021, coincidiendo sobre todo en 2020 con la pandemia. Fue en ese momento cuando puso al Poder Judicial a su servicio, cuando intimidó a la Asamblea Legislativa entrando en ella acompañado de militares, o cuando decidió convertir a Bitcoin en moneda de curso legal dentro de El Salvador. De esto hice una contracrónica hace unos años. Esta medida del Bitcoin fue una medida muy polémica y también muy impopular. Si solo hubiese hecho eso, probablemente hubiese perdido las elecciones, pero no. El tema de Bitcoin, que ya digo, no fue muy popular, está prácticamente olvidado. Como esto y todas las que había hecho anteriormente, gracias a su éxito en la lucha contra las pandillas. Lo que os decía antes, que todo lo ha construido sobre eso. Puestos a escoger entre calidad democrática y seguridad, los salvadoreños se han decantado por la segunda. Esto es lo que hemos tenido oportunidad de ver el domingo. La cuestión es si esta política de mano dura con los pandilleros, bueno, de mano dura, no, durísima, porque ya otros gobiernos en el pasado en El Salvador también anunciaron políticas de mano dura. Llegaron incluso a anunciar una política de mano dura y después mano súper dura. Bueno, pues sí, ahí están campañas que se habían hecho a principios de este siglo. En este caso sería mano durísima. Esto sí será duradero en el tiempo, o si todo lo que ha hecho se diluirá en el futuro. Es decir, que ha sido pan para hoy y hambre para mañana. Hasta el momento han sido detenidas más de 75.000 personas, como os decía antes, gracias a que ciertas garantías constitucionales están suspendidas. El Salvador vive un régimen de excepción desde hace casi 2 años, y eso, como es obvio, no se puede mantener eternamente. No puedes estar en un país en el que se está continuamente en un estado de excepción, con una parte de la Constitución suspendida. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que estos 5 años de gobierno de Nayib Bukele han estado marcados por la violación sistemática de los derechos humanos de los detenidos, la conculcación también sistemática de la Constitución y de otras leyes, la eliminación de los contrapesos y los ataques a la libertad de prensa. Todo es total o parcialmente cierto de lo que le acusan, y pruebas de esto hay de sobra en los últimos 5 años. Pero eso no le ha supuesto coste político alguno. Al contrario, es más popular que nunca entre los salvadoreños. Bukele responde a sus críticos, a quienes acusa de no entender cuál es la naturaleza de su gobierno, les viene a decir que se preocupan más por los derechos de los pandilleros que por los de sus víctimas. Eso sí, ha reconocido que las condiciones en las cárceles son duras y ha llegado incluso a alardear de ello en varias ocasiones. Los salvadoreños han sufrido tantos años la violencia de estos criminales que es normal que ahora se alegren de que quienes sufran sean ellos. Temen además que si cambia el gobierno, esos mismos pandilleros vuelvan a la calle y lo hagan con mucha rabia acumulada y se quieran tomar cumplida venganza. Es decir, que con Bukele o sin él, esos pandilleros tendrán que pudrirse entre rejas, porque ese mismo es el deseo de la inmensa mayoría de los salvadoreños. Ojo, en el caso de que Bukele mañana decidiese retirarse por su propio pie. El que viniese detrás de él tendría difícil cambiar esta política que
tanto apoyo tiene por parte de la sociedad salvadoreña. No es que tenga apoyo dentro, es que también tiene apoyo fuera. Es que Bukele es popular en toda América. Se ha convertido en el jefe de Estado más popular de toda Hispanoamérica. Hace un año hubo una encuesta, la de Latinobarómetro, que mostraba cómo los índices de aprobación de este hombre estaban muy por encima de los de cualquier otro presidente. El Latinobarómetro se hace preguntando a hispanoamericanos de todos los países cuál es lo que ellos consideran el mejor presidente. Bueno, pues el más popular de todos era Bukele. Esto ha tenido efectos directos en muchos países hispanoamericanos, castigados por la delincuencia, como por ejemplo Ecuador, que os decía antes. Allí Daniel Noboa ha emprendido su propia guerra contra los narcotraficantes, que veíamos aquí en la Contracrónica el mes pasado. Es decir, que Bukele ha creado una escuela propia, el bukelismo, que combina mano dura y aspecto juvenil. Mano dura, saltarse la ley cuando lo cree conveniente, y aspecto juvenil, así mejor. Bukele es un fanático de las redes sociales. En X tiene casi 6 millones de seguidores, en Instagram 6.300.000, bueno, los mismos que habitantes tiene El Salvador, y en TikTok tiene más todavía, tiene 7,5 millones de seguidores. Vamos, que Bukele no necesita prensa. Llega directo a la opinión pública, y no solo a la salvadoreña, también a la de todo el ámbito hispanohablante. Hasta en lugares tan lejanos como España o Chile o Uruguay, tiene admiradores que le ven como un tipo duro y resuelto que entiende bien las necesidades del pueblo. En España es especialmente popular entre la derecha identitaria. La incógnita que abrió en 2019 con su sorprendente victoria en las presidenciales de aquel año permanece abierta, pero ahora por razones distintas. Ya conocemos a Bukele y lo que ha hecho. La principal pregunta ahora es cuánto tiempo estará dispuesto a sostener este estado de excepción y si más allá de algunos golpes de efecto como el de Bitcoin, tiene algún plan concreto para reanimar la economía salvadoreña, que sufrió muchísimo durante la pandemia y que está estancada y registra el crecimiento más lento de toda Centroamérica. Ahora, eso sí, tiene el poder absoluto y eso no tiene por qué ser necesariamente una ventaja. Os he hablado en varias ocasiones de la tarjeta BP y me consta que muchos contraescuchas ya la tienen en su bolsillo. Gracias a ella se han ahorrado un buen dinero todos los meses gracias a sus ofertas. Los que no la tengáis aún, no sé a qué esperáis. Ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor, tan buena que vais a BPar al máximo este invierno. Os preguntaréis qué es eso de BPar. Bien, BPar es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento. ¿Que te vas a pasar el fin de semana afuera? Pues BPas. ¿Este mes tienes que utilizar mucho el coche? Aprovecha para BPar. Nunca es un mal momento para BPar. Abres tu aplicación Mi BP en tu móvil y al repostar BPas y consigues grandes ventajas, como por ejemplo ahorrar hasta 20 céntimos por litro, repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en mibp.es. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Kepa, que es de Guipúzcoa y que nos habla de la descentralización de las políticas de inmigración. Buenas, Fernando. Espero que te encuentres muy bien y felicidades por tu programa. Estaba viendo el corte de la Contra en directo en el que estás hablando sobre la descentralización de las políticas de inmigración a las comunidades autónomas y ponías como ejemplo disparatado el que las comunidades autónomas expidieran cada uno un carnet de conducir. Y te quería contar que este es el caso que yo he vivido, por ejemplo, en Canadá, donde cada provincia o territorio expide sus propios carnets de conducir. Tú puedes conducir por todo el país con el carnet de conducir de tu región y si te quieres mover permanentemente a vivir a otro, simplemente tienes que ir a la oficina de vehículos a motor y te lo canjean. Igual que en España, con el carnet de conducir español en Francia o en cualquier otro país de la UE. Y además, no solo eso, te quería ilustrar con el ejemplo también en Canadá de las políticas de inmigración, que en gran medida también están descentralizadas.
Esto es, cada región tiene sus programas de inmigración, sus requerimientos. Por ejemplo, en Quebec el requerimiento de idioma será el francés y en la Columbia Británica el inglés. Y no solo en eso, también en temas laborales. Por ejemplo, un territorio como el Yukon podrá pedir trabajadores del sector de la minería y en Nueva Escocia, por ejemplo, del sector pesquero para facilitar los trámites para permisos de trabajo a extranjeros. Esto permite adaptar las necesidades particulares, culturales, laborales, geográficas de la provincia a las políticas de inmigración que se quieren aplicar en ella. Eso sí, obviamente luego está coordinado y la mayoría de documentos oficiales como la tarjeta de residente o visas se expiden desde el gobierno federal. La conclusión a la que quería llegar con esto es que no tiene por qué ser todo blanco o negro en esto de darle competencias a las comunidades autónomas. No tenemos que estar a favor o en contra de ceder las competencias de inmigración, porque las competencias de inmigración no es algo que se dé una sola vez y se dé todo. Se pueden transferir competencias de forma gradual, que luego a la vez estén monitorizadas por entes centrales, por los gobiernos centrales. Yo creo que esto puede tener una aplicabilidad muy interesante, no solo en temas de inmigración, sino en tema impositivo, en muchos temas, vaya. Esto es, dotar a cada comunidad autónoma de más herramientas dentro de cada área específica, en vez de estar discutiendo de ceder competencias de inmigración, sí, no, y reducir el debate a eso. Ya me dirás cuál es tu conclusión o tu reflexión. Y bueno, muchas felicidades y muchas gracias. En aquel vídeo de la contra en directo, Kepa no comparaba la descentralización de las políticas de inmigración con la obtención del permiso de conducir, sino la selectividad con la obtención del permiso de conducir. Lo hacía porque en ciertas comunidades autónomas la selectividad es más fácil, pero ese examen sirve para toda España. Y ahí se produce una asimetría. La selectividad no es más que un examen de acceso a la universidad, a todas las universidades. Pero no en todas partes ese examen tiene la misma dificultad, lo que genera incertidumbre e injusticia, ya que un estudiante, no lo sé, de Castilla y León, por ejemplo, pues lo tiene más difícil que uno de Canarias. Lo que vine a decir es que si el sistema universitario es único, el examen de acceso a ese sistema también tiene que ser único. Es decir, lo mismo que sucede con el permiso de conducir. Los requisitos y la dureza de la prueba son los mismos en Sevilla, en La Coruña, en Valencia, en Madrid o en San Sebastián. Si en cualquiera de esas ciudades fuese más fácil, habría una asimetría evidente que habría que corregir. En Estados Unidos el permiso de conducir lo expiden los estados, que cuentan con esa competencia, y eso ocasiona que todos los años haya rankings nacionales que muestran dónde es más fácil obtener la licencia de conducir. Esto a poco que busquéis lo veréis. En aquel país no existe el DNI, como bien sabemos, así que el carnet de conducir, el driver's license, es lo más parecido a un DNI que poseen. En algunos estados permiten sacarse el carnet con 14 años, en otros con 17, en otros con 15, pero lo normal es que sea a los 16 años. Tratan, eso sí, de armonizar lo más posible el sistema con unas categorías de carne iguales, pero claro, eso no quita para que cada estado tenga sus propios requisitos. En Europa se hizo lo mismo hace cosa de 30 años. Las categorías, la A para las motos, la B para los turismos, la C para los camiones, la D para los autobuses, son las mismas en toda la Unión Europea. En Bruselas llevan años queriendo crear un permiso común con exactamente los mismos requisitos, cosa que no me parece mal, porque si va a tener validez en un territorio concreto, lo suyo es que cueste lo mismo obtener la licencia, o que por lo menos te exijan los mismos requisitos. Luego, respecto a la inmigración, en Canadá la inmigración está centralizada, Kepa, y hay un ministerio dedicado al efecto. Otra cosa es que las provincias tengan ciertas competencias, pero si franqueas la puerta a alguien, ese alguien obtendrá un permiso de residencia en todo el país. Es decir, que si tú obtienes el visado de residencia permanente en Canadá, puedes vivir en Toronto, en Montreal, en Edmonton o en un pueblo perdido del territorio del noroeste, aunque no sepas francés. Lo que sí existen son los llamados programas de nominación provinciales, que es a lo que te refieres tú, que están destinados, son programas especiales, a atraer cierto tipo de mano de obra a algunas provincias. Qué sé yo, Alberta o a Quebec, fijan una serie de requisitos, como el idioma o la profesión, pero en última instancia es el gobierno federal el que concede el visado de residencia. Mira, lo de la inmigración está centralizado en todos los estados, y es que además no puede ser de otra manera. Incluso en Suiza, que es el país más descentralizado del mundo, allí los permisos de residencia se otorgan conforme a la ley de extranjeros.
que define los requisitos de obtención de visados y las condiciones para que los extranjeros puedan permanecer en cualquiera de los 26 cantones del país. De todo ello se encarga el Ministerio de Justicia, que está en Berna. La razón es la misma que en Canadá. Si abres la puerta a alguien y le das el visado de residente, se podrá mover por todo el país, porque pretender lo contrario sería imposible en tanto que no hay fronteras internas. En Estados Unidos lo de la obtención del permiso de conducir está más o menos descentralizado, pero el tema de la inmigración, ¿no? La tarjeta verde es para todos los estados igual. Si la obtienes en Florida, puedes vivir en Montana. Y si la obtienes en Montana, puedes vivir en California. Y si la obtienes en California, puedes vivir en Nueva Inglaterra. No te lo pueden impedir. Bien, vamos ahora con Jaime, que vive en Israel y que nos comenta unas cuantas cosas sobre la guerra de Gaza. Quisiera hacer unos comentarios respecto a la guerra en Gaza. Primero de todo, agradecerte la cobertura que has estado haciendo al respecto. Creo que es muy rigurosa y objetiva y me parece crucial que hayas explicado un poco el trasfondo político e histórico del conflicto, ya que al final la historia determina los hechos del presente. Para empezar, quiero tratar la pregunta que tanto ha sonado en las críticas hacia Israel sobre si su respuesta ha sido proporcional al ataque por parte de Hamás. Primero de todo, en mi opinión, la respuesta de Israel no es solamente a lo ocurrido el 7 de octubre, sino a una situación que se viene dando desde que Israel proclamó su independencia. Una postura por parte de los palestinos y gran parte del mundo musulmán totalmente en contra a la existencia del país hebreo, y que para llevar a cabo ese principio Hamás, partido político que gobierna de facto en Gaza por elección del pueblo, mostró el pasado octubre de lo que es capaz si se les presenta la ocasión. En los hechos recae la diferencia, y a través de los hechos se puede visibilizar la respuesta de quién tiene aquí intenciones genocidas. Está bastante claro que si jamás tuviera la capacidad militar de Israel, hubieran ya masacrado hasta el último israelí. Otro de los motivos que pueden explicar la magnitud de la respuesta militar de Israel es la situación de grave peligro en la que Israel se vio el pasado mes de octubre. Para explicarlo me remito al 7 de octubre, que como ya sabéis, unos 3.000 terroristas de Hamás se infiltraron a través de la valla para cometer una masacre inhumana. Aparte de eso, paralelamente asediaron a Israel con un ataque de misiles sin precedentes, superando los 8.000 misiles en la primera semana, lanzados indiscriminadamente por Hamás y la yihad islámica desde Gaza a territorio israelí, siempre apuntando a núcleos urbanos densamente poblados con la clara intención de matar el mayor número posible de personas y, por supuesto, destruir la mayor cantidad de infraestructura. Para que os hagáis una idea, se hace común oír alarmas en los pueblos y las ciudades y ver a la gente corriendo hacia los búnkeres. Las explosiones también se convierten en algo rutinario, y ver intercepciones en el cielo por parte de la cúpula de hierro también forma parte del pan de cada día. Ese asedio por parte de Hamás puso a Israel en un estado de caos y vulnerabilidad sin precedentes. ¿Y por qué vulnerabilidad? Pues porque mientras Israel trataba de cristalizar una respuesta para hacer frente al ataque terrestre y defenderse de los misiles que no paraban de caer, suponiéndole todo esto un reto logístico enorme, existía la posibilidad de que se abrieran otros frentes. Cuando digo otros frentes me refiero a Hezbollah desde el Líbano en el norte, las milicias pro-iraníes en Siria, también en el norte, los grupos pro-Hamás y yihadistas en Cisjordania, en el este, y por supuesto Irán, la mayor amenaza para Israel y el país que financia y entrena a todos estos grupos. Quizás sueno sesgadamente pro-israelí, pero tengo que decir que critico muchas de las políticas de Israel, tanto del pasado como del presente. Estoy en contra de los asentamientos en Cisjordania, como mucha de la gente en este país. Pero sí me gusta llamar a las cosas por su nombre, y Hamás ha creado un sustrato de odio hacia Israel y de simpatía tanto hacia el fundamentalismo islámico como a la idea de dar la vida o la de sus propios hijos para matar judíos, que incluso existe un término para nombrar a cualquiera que muere por la causa de matar judíos y destruir el Estado de Israel. Y ese término es shahid. Un shahid trae honor y orgullo a su familia.
Y si además fue un shahid de forma voluntaria, es decir, que murió cometiendo un atentado, su familia también recibirá un sueldo por parte de la autoridad palestina, la cual está financiada en parte por la Unión Europea, por la ONU, Estados Unidos y, por supuesto, Qatar, Turquía y demás países musulmanes. Debo añadir, con la experiencia que me dan más de 12 años residiendo aquí, que de momento no he visto indicios de apartheid. Y dando un ejemplo personal, que quizá dé un valor añadido para los oyentes, ayer mismo estuve en Jerusalén, en el hospital Shearei Tzedek, y ahí se veían como iguales y en paz a judíos, musulmanes, blancos, negros, morenos y todas sus variantes, tanto pacientes como médicos, como enfermeros o trabajadores de todo tipo. Y con esto quiero decir que aquellas personas que están abiertas a la convivencia la hacen posible, tanto judíos como musulmanes. Para finalizar, tengo que decir que tanto a mí como a la gente de mi entorno, y creo que puedo hablar por la mayoría de los israelíes, nos estremece el número de muertes en Gaza. Aquí en Israel no es motivo de alegría y no he visto a nadie que salga a festejar las muertes palestinas, como si salieron tanto los gazatís como muchos de sus simpatizantes alrededor del mundo, cantando Allahu Akbar y repartiendo caramelos en las calles y festejando por la brutalidad enferma de las masacres cometidas. Y un dato que puede ser casi de diagnóstico es que pese a las brechas internas en Israel, entre religiosos y seculares, izquierda, derecha, nacionalistas y no nacionalistas y demás desencuentros que existen en todas las sociedades, hay un consenso amplísimo de que a Israel no le queda otra que estar en esta guerra y terminar lo empezado, es decir, la eliminación de Hamas, porque sus líderes ya se han preocupado de anunciar que habrá más ataques como el del 7 de octubre. Gracias de nuevo, Fernando, por tu trabajo. Es un placer leerte y escucharte. Te mando un saludo cordial. Bueno, Jaime, poco más que añadir. Has silvanado una explicación perfecta de lo que ha sucedido en los últimos meses. Israel, por supuesto, que tiene derecho a existir. Esto es algo que parece que no termina de entrar en la cabeza de mucha gente en Occidente. Siguen con ese relato difundido desde organizaciones como Hamas de que los israelíes les han robado la tierra. A ver, esto ya lo he explicado aquí en la contrahistoria. Concretamente aquella que hice sobre cómo nació el Estado de Israel y cómo tuvo que enfrentarse a 3 guerras seguidas entre las décadas de los 40 y los 70. Su configuración territorial actual la adquirió en la Guerra de los 6 días, pero sus límites internacionalmente reconocidos, la línea del armisticio, son los de la Guerra del 48. A partir de ahí el asunto se complica bastante, porque esa zona ha estado en guerra o con infinidad de problemas durante los últimos 70 y tantos años, y por lo tanto se han producido muchas heridas mutuas. Lo he dicho en muchas ocasiones, las principales víctimas del terrorismo palestino no son los israelíes, son los propios palestinos. Esta gente ha sido condenada por sus propios líderes a vivir en la miseria, a no poder disfrutar de libertades y a no tener ningún tipo de expectativas vitales. El caso de Gaza es muy ilustrativo. Los israelíes abandonaron Gaza en el año 2005, es decir, hace casi 20 años. Y a poco que lo hubieran hecho bien, Gaza es una ciudad costera, muy cerca de Egipto, y sería un lugar extraordinariamente próspero. Pero no, sus gobernantes decidieron apostar por la guerra, por el resentimiento y por el odio. El resultado, en fin, pues lo tenemos a la vista, ¿no? Sin caer en una historia maniquea de buenos y malos, de víctimas y verdugos, los israelíes a lo largo de estos últimos 70 años han cometido muchos errores. Uno de ellos, lo acabas de señalar, la expansión insensata de los asentamientos en Cisjordania. Otros muy recientes, como el modo en el que han ignorado de manera repetida los acuerdos suscritos por ellos mismos en Oslo. Pero los errores también los ha habido del lado palestino. Después de llegar a un acuerdo de paz que parecía satisfactorio para ambas partes, pues resultó que no lo eran a tanto y que a la vuelta de 5 años aquello era papel mojado. Es decir, que lo que el resto del mundo pretende, que se encuentre una solución duradera con 2 estados, es algo que la mayor parte de palestinos y una parte considerable de israelíes creen. El resto ha sido todo desconfianza entre palestinos e israelíes que ha conducido a la situación actual, con las relaciones completamente envenenadas y una salida del conflicto más difícil que nunca. Pero vamos, lo que no puede hacer Israel es quedarse de brazos cruzados ante un ataque como el del 7 de octubre. Vamos, que es imperativo tratar de eliminar a Hamas de su feudo de Gaza. Esto es algo que debieron hacer hace ya mucho tiempo.
porque los problemas allí vienen desde el mismo año 2005, pero que por unas cosas u otras no habían hecho. Esto conseguirá, esperemos, dos objetivos. El primero es que los israelíes de los alrededores de Gaza dejen de estar temiendo por su vida constantemente. Y el segundo, independizar a los gazatíes de esa banda terrorista que les ha gobernado y les ha fanatizado a lo largo de los últimos 20 años. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de los 25 años de chavismo. Quienes ya eran mayores entonces vieron la destrucción de su Venezuela. Los que entonces tenían que prosperar huyeron, sufren o delinquen. Y quienes nacieron por entonces son una generación perdida, sin buenos recuerdos ni buenos augurios. Lo que aquel primer ministro español hizo por dividir y arruinar a los españoles y colabora para lo mismo con los venezolanos es historia viva de la mezquindad humana. Una Venezuela rica y alegre es una ensoñación, pero una brizna de ese sueño anida en cada corazón de cada venezolano, donde quiera que éste esté. Y si está en España, doblemente arropada. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 6 de febrero, mañana 7, y por supuesto estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.